Salmo 119, versículos de 161 al 168. Salmo 119, del 161 al 168. Toda mi vida en el Evangelio, hermanos, he escuchado que esta es la parte más importante de todo el servicio, porque vamos a leer la palabra de Dios. Así que les pido que con todo el amor que le tenemos a este hermoso libro nos pongamos de pie y con mucha reverencia vamos a iniciar esta lectura, hermanos. Yo voy a leer la primera, que es 161, y ustedes leen el 162 y nos unimos todos en el 168. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Todos juntos, mis hermanos. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos son mis caminos, están delante de ti. Dios les bendiga. Bueno, así entonces, hermanos, vamos a dar este tiempo a nuestro pastor para que nos dé el mensaje de hoy. Hermanos, acuérdense, el servicio es como ir a sentarnos a cenar. Hay los aperitivos, aperitivos, las ensaladas, y este momento es el platillo mayor. Entonces, hay que ponerle mucho enfoque y aprender de lo que nos da nuestro pastor. Una alma quiere cantar conmigo este canto, así que vamos a cantarlo. Este canto lo aprendimos en el campamento nacional, estuvimos ahí, que nos gustaba bastante. ¿Sí se acuerdan de él? Vamos a cantarlo en esta tarde.
comprar y creo que si lo pueden comprar lo hagan. Dr. Gary Chapman, un teólogo que escribe sobre el matrimonio, excelente libro sobre, se llama Las 4 estaciones del matrimonio: primavera, verano, otoño e invierno. Y bueno, por alguna razón lo puso en orden diferente en el libro, pero se lo recomiendo. Dr. Gary Chapman, 4 estaciones del matrimonio. Lo compré en Walmart, no vale más de $15, así que está accesible. Léanlo, es una buena recomendación. Dentro de un pequeño boletín que les van a entregar al final, donde viene el plan del viaje de Kenia, hay un calendario de oración de nuestra asociación en español para ustedes, y le entregaré al hermano Moisés unos calendarios en inglés para los jóvenes que van a poner junto con el calendario de ellos. Ahí viene días para orar por las iglesias. Somos 120 iglesias en la costa central que forman la asociación. Aquí está. Déjame explicarles cómo es esto. Dice 2016, oración en la Biblia, y es uno para cada familia, uno para cada joven. Se abre y ahí viene: por favor, oren por las iglesias. Pastores de la Central Coast Baptist Association, busquen nuestra petición de oración diaria. El objetivo es, los que tienen Facebook pueden ver más información ahí, pero hay que orar juntos al menos 2 veces al día por cada iglesia. Y en el mes de marzo, para el día 6, está la Iglesia Bautista Betel de Soledad con el pastor Juan Castellón. Así que cada día hay una iglesia para orar, y lo va a tener en su casa, y ahí están todas las iglesias. Pero también hay un plan de lectura de la Biblia de enero a diciembre para leer toda la Biblia. Así que es un material muy valioso. Consérvelo, péguelo en el espejo, téngalo allí junto al refrigerador. No, al final se lo van a entregar para que pueda mantenerse en oración. Y bueno, estaremos comunicando un poquito en el boletín durante el año cómo va el proyecto de oración. El día de ayer estuvimos representando a la iglesia, la hermana Raiza, la hermana Aimee, la hermana Alma, la hermana Patti, el hermano Polo y su servidor, que estábamos con un volante de estos para votar. Y bueno, fue parte de la representación que tuvimos. Pero déjenme entrar al sermón. Y el tema de hoy es entusiasmados por la palabra de Dios. La semana pasada dijimos que estábamos cautivos de la palabra de Dios, pero ahora estamos entusiasmados. Hay mucha gente que tiene pasión por los deportes. No sé cuántos han corrido una maratón, pero son 42 kilómetros. Usted no puede correr una maratón y salir corriendo con todo lo que tiene. Tiene que tener paciencia, porque de otra manera la carrera no la va a poder completar. Entonces, maratón es una carrera que es de tiempo, es una carrera que tiene que mantenerse firme en este proceso. Pero cuando los griegos le ganaron a los persas en la batalla de Maratón, fueron a dar aviso que habían ganado, y uno de los encargados de dar la noticia llegó corriendo, y al llegar a dar la noticia se nos fue. Cumplió con la comisión. Pero ahora en las Olimpiadas vemos mucha gente que está entusiasmada por competir, porque el deporte es bueno para la familia. Dice la palabra de Dios que el deporte, el ejercicio corporal, para poco aprovecha, pero produce en los hijos un deseo de competitividad. ¿No hacen deporte? ¿O han hecho alguna vez deportes? Desde correr, jugar fútbol, o matatena o ping-pong. Bueno. Entonces déjenme contar una historia de los Juegos Olímpicos. Pero la maratón, con sus 42 kilómetros, les dije primero una batalla que los griegos pelearon contra los persas invasores en la ciudad de Atenas, y bueno, había mucha gente con temor sobre qué iba a pasar. Y entonces viene el soldado Filipides, que es el que trae la noticia, y gritó: ¡Nike! ¡Victoria! Y entonces cuando dio la noticia, se nos fue. Cayó muerto, le digo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el pueblo? A nadie le importó que se hubiera muerto. Estaban celebrando la victoria. Y bueno, vea al salmista como dice en el Salmo 119, en el versículo 162: me regocijo en tu palabra, como el que halla
muchos despojos. Cuando se gana una batalla, los que ganan tienen derecho de las vidas de los que pierden y de todos sus víveres, sus herramientas, sus armas, sus caballos, sus carros, sus tiendas. Y él está diciendo, me regocijo en tu palabra más que cuando gana la selección mexicana. Y hay una fiesta del pueblo mexicano. O me regocijo en tu palabra más que cuando gana la selección de todos. Y estoy haciendo esta comparación porque no somos soldados. No hemos ido a ninguna guerra y no sabemos qué se siente, pero uno ve a la gente cuando ganan los 49ers o cuando ganan los Raiders o cuando ganan los de las Chivas o los de la América, no importa quién sea su equipo favorito, cuando gana el equipo de usted, ¿cómo se siente? Quiere que todos sepan que ganaron. Yo, para evitarme problemas con la gente, le digo, yo voy Chivas a que gane. Y así como que no pueden decirme nada porque uno que diga que no. Chivas y a que gane. Si ganan, pues Chivas, y si no, de todos modos. No puedo resistir un partido en un campo de fútbol de más de 20 minutos. Me tienen que sacar arrastrando. Y no puedo resistir un partido de fútbol más de 5 minutos. Me ponen la almohadita a un lado y yo ahí caigo. Pero despierto para la final y cuando ganan me pongo muy contento. A veces lo grabo y lo veo en 5 o 6 semanas el partido. Esto es cierto. Pero me da gusto y sí siento alegría. Pero recuerdo cuando mis hijas ganaban premios en la escuela, que me sentía muy contento, muy gozoso. Cuando hago un dibujo, yo quiero que todo el mundo lo vea, porque me llena de regocijo el convertir un pedazo de papel y un cacho de carbón en un dibujo. De hecho, es verdad esto, les he puesto en el boletín un dibujo de mí mismo, que hice durante la semana antepasada y van a llevar todos una copia, porque me gustó mucho el dibujo. Entonces, me da regocijo eso. Me están invitando a París, Francia, para el 2016, con todo pagado, el Colegio Carmel. Y yo puedo aprovechar para predicar en el avión, predicar en la escuela, y serían 10 días, todo pagado, imagínense nomás. Ahora voy a competir para estar ahí. Y si gano, ¿usted qué piensa que voy a sentir? Pues mucha alegría, ¿no? Bueno, entonces dice el salmista, me regocijo en tu palabra. Es más que una alegría. ¿Y cómo estás? Contento. No es así. Cuando lees la Biblia, ¿cómo te sientes? Cuando aprendes un texto de la Biblia, ¿cómo te sientes? Te pones una meta y te sientes gozoso porque nos regocijamos. En inglés es rejoice, ¿verdad? Regocijarse, gozarse una y otra vez. Como cuando te encuentras un billete de a 100 tirado en la calle y no hay nadie. Y está el billete ahí y tú lo ves y dices, ha de ser de mentiras. Y se da la vuelta, ay, es de veras. ¿Y cómo te sientes? Jesús contó 3 parábolas. La mujer perdió una moneda y era una moneda de un valor muy alto, un denario. Entonces lo que hizo fue barrer la casa, quitar los muebles, sacudir la cama, mirar abajo de cada rincón. Y cuando encontró la moneda perdida, ¿qué hizo? Se llenó de regocijo y habló a sus amigas y les invitó a celebrar porque estaba de fiesta. Jesús dijo que la oveja perdida estaba perdida, pero la oveja perdida está siendo buscada por Cristo. Y cuando el pastor pierde una oveja, deja los 99 en el rebaño. En inglés lo que se dice flock o algo así, ¿no? Y entonces va y la busca hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, hace una fiesta. Se regocija porque la oveja perdida ha sido encontrada. En el cielo pasa lo mismo cuando usted le predica a alguien de Cristo y esa persona se convierte. Dice la Biblia que hay más fiesta en el cielo por una oveja que es salva, por un pecador que se salva, que por los gritos de 100 salvos que están en la iglesia. Porque a Dios le da gusto cuando alguien viene a la salvación. Me regocijo en tu palabra más que en los muchos despojos. Es lamentable que a veces estamos en la casa de Dios con un corazón apachurrado y no sentimos el gozo de Dios y no cantamos. Estamos así como torcidos de la boca. Les decía la semana pasada, ¿les gustó la obra de teatro que pusimos ahí con la hermana Alma? Con dulces y con colorcitos. Estaban contentos. Pero eso debe ser el sentimiento
compromiso del creyente con la palabra del Señor. Lo contrario a la palabra de Dios, que es verdad, es la mentira. Y el versículo 163 dice: la mentira aborrezco y abomino. Digo, guácala, las mentiras, no me gustan, pero yo amo tu ley. Amo tu ley. Que la gente te vea todo el tiempo cargando una Biblia, ya sea en material de piel con hojas de papel o en tu teléfono o en tu iPad. Me da mucho gusto, como les dije, tener una clase de Biblia ya en el Carmel, pero veo a muchos jovencitos con sus Biblias, estudiando la Biblia. Son oportunidades de parte de Dios para preguntarles qué están leyendo. Pero lo que hace la palabra del Señor nos trae renovación espiritual. Somos como el desierto del Sahara. Lo que ocupa es agua, es un desierto. Y a veces nuestra vida pasa por momentos de sequedad espiritual. Tenemos que cuidar mucho de tener cómo refrescarnos. Yo estaba pidiendo una bolsa que se llama Camello, y es una backpack que tiene espacio para 5 litros de agua, y me la regalaron ya. Así que voy a llevarme agua para el camino. Pero se imagina que llegue allá y no traiga Biblia. Tengo que llevarme una Biblia en inglés, porque voy a hablar en inglés allá la mayor parte del tiempo. Ellos están en colonia inglesa, entonces hay muchos que hablan inglés. Pero si logro ganar un alma para Cristo, ¿qué fiesta más grande vamos a tener todos? Yo estoy orando y le pido que ore para que Dios abra una puerta grande, grande, grande al Evangelio y que podamos regocijarnos juntos. Dice el versículo 164: 7 veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Su palabra es el justo juicio de Dios. 7 veces al día te alabo. Y usted tiene que recordar quién le da la vida, quién le da la comida, quién le da la familia, quién le da la paz. Y alabar al Señor. Hacer de la adoración un estilo de vida. Usted y yo necesitamos refrescarnos con la palabra del Señor. La capacidad de Dios para darnos, escuche esto, la capacidad de Dios para bendecirnos es mayor que nuestra capacidad para recibir. Recuerda la historia de aquella viuda que era viuda de un profeta y que le querían quitar a su hijo. Y fue y dijo: me quieren quitar a mi hijo. Y le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Nada más me queda poquito aceite. Déjame contar una historia que me viene a la mente. Hace algunos años vivíamos allá en la calle Tiburón. Y la casa siempre estaba llena de hermanos que venían de Oaxaca, llegando del desierto. Allá los mandaban y ahí llegaban. Y entonces de repente no había para todos. Pero teníamos una vasijita de porcelana que tenía aceite. Y me acuerdo que estábamos cocinando y alguien dijo: oye, ¿esto no se acaba o qué? Y es verdad, el aceite seguía fluyendo, era tan pequeñita, pero cocinamos para todos. Pero en esta historia, el profeta le dice: manda a tus hijos a conseguir ollas, consigan todas las que puedan y pongan ese aceite en las ollas que tengan. ¿Cuántas ollas mandó a conseguir Dios? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Las que pudieran. ¿Y qué va a hacer con esas ollas? Llenarlas de aceite. ¿Cuánto habrá cabido? A ver, préstame tu botellita de agua. ¿Cuánto habrá cabido en una botella de agua, una botella de aceite, también como de este tamaño? Ahora imagínense el milagro de Dios al hacer que la viuda solo tenía que creerle a Dios y tomar el aceite y vertirlo despacio, para que no se tirase, en la primera jarra que tuviera en la mano. Y luego los hijos debían venir y quitar esa jarra y poner otra para seguir colectando el aceite. Y luego los hijos fueron a las casas de los vecinos a pedir ollas, tantas como vieron, quizá pidieron 265 ollas, no sé. Y allí está el aceite fluyendo permanentemente de la botellita de aceite y llenando tantas ollas como pudieran conseguir. Los chicos se cansaron, ya no nos quieren prestar ollas, quedan nada más 4 y el aceite seguía fluyendo. Ahora quedan 3, mamá, y el aceite seguía fluyendo. Quedan 2, mamá, y el aceite seguía fluyendo. Queda 1, mamá, y el aceite seguía fluyendo. Y cuando la última de las vasijas se llenó, ¿qué pasó con el aceite? ¿Quién tenía más capacidad? ¿El poder de Dios de multiplicar o las vasijas de recibir? El poder de Dios.
Ahora usted y yo tenemos la Biblia, que es aceite, que es agua de vida y que fluye de una manera permanente, restaurando nuestra vida, en tanto usted sea esa vasija dispuesta a ser llena de la palabra de Dios. Deja de fluir cuando usted ya no tiene espacio para Dios. Está tan ocupado con su novela, está tan ocupado con su fútbol, está tan ocupado con sus amigos, está tan ocupado en el Facebook, está tan ocupado con otras cosas, o tal vez durmiendo, que no abre la fuente del poder de Dios. Entonces, hermanos, padecemos sequía espiritual por nuestra dureza de corazón o nuestra flojera, porque la Biblia está ahí, perfecta, sin ningún error. Y hermanos, el remedio es la Biblia. Ábrala. Salmo 1, ¿cuántos saben de memoria? A ver, ayúdenme. Bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que... No me hagas trampa. ¿Tienes que de memoria? ¿Me viene por aquí? No, bórrame eso de ahí. Le voy a dar 3 pistas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no escuchó a los malos, ni caminó con pecadores, y lo que pasa cuando se sienta con ellos. A ver una vez más. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjese, ahora no dice me regocijo, dice me deleito. Les dije la semana pasada que a los niños les daban, ¿qué? Para aprender la Biblia. ¿Lo puso en práctica esta semana? Dijo, vamos a leer la Biblia, y se lo lleva a la Walmart y le compra un bote de 1 litro de miel y se sienta con él a leer la Biblia y le da cucharadas de miel. ¿Sí? Y él está anhelando más. La próxima semana, mismo día, misma hora, los lleva a la Walmart, a la Fusco, a donde sea, y le compra un bote de nieve otra vez y le da sus cucharadotas de nieve mientras le enseña la Biblia. ¿Qué va a pasar la tercera semana? El niño va a estar esperando que usted lo lleve a la tienda y le compre la nieve para que le enseñe la Biblia. Después de 5 semanas hay un condicionamiento clásico. Mi cómo quiere nieve, puro camarón. ¿A qué van los camarones? Le hace el camarón tigre y le enseñan la Biblia. Muy bien. Ahora a mí también Entonces, lléveme. hermanos, un científico llamado Iván Pavlov, él hizo un experimento. Ponga atención, tomó un perro, una campana y un plato de comida. Y entonces le dio al perro el plato de comida mientras sonaba la campana. Así estuvo por 3 o 4 días. Y el 5.º día le dio al perro su bistec y sonó la campana. Y el perro comenzó a salivar en cuanto vio la campana y se comió su bistec. Pero después sonaba la campana y el perro babeaba, porque ya estaba entrenado, condicionado. Eso pasa con la Biblia. Agarran la Biblia y es que me da sueño, es que me duele la cabeza. Entonces tienes que prepararte a ti mismo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día. Entonces lo compara con un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que el árbol tiene sus hojas grandotas. Y da su fruto a su tiempo. Y da su fruto a su tiempo. Y su hoja no Y su cae. hoja no cae. Y todo lo que hace Prosperará. prosperará. No así los malos que son Como como el el tamo tamo que que arrebata arrebata el viento. ¿Sabe lo que es el tamo? Es una cascarita que sale del maíz. Cuando usted lo desgrana, agarra la mazorca y luego la desgrana, agarra un montón de orotes y los amarra y ahí pone su desgranadora, ¿no? ¿Se acuerdan, hermano Lázaro? O usaba un orote solo en la mano para desgranar la mazorca. Y cuando usted hace eso, caen muchas cascaritas de una fibra muy picosa que se llama tamo. Y cuando usted va a limpiar sus maíz, tiene que aventarlo al aire para que el viento se lleve el tamo. Papá de Samuel usaba un ventilador para limpiar los frijoles. Y ponía una caja y ponía un ventilador y dejaba caer el frijol y volaba el tamo. Y solamente quedaban los frijoles. Y las piedras. Eso es todo proceso. Pero si lo digo, voy a revelar las técnicas de la compañía, las vainas SADCB, no estoy autorizado. Pero lo importante aquí es que el Salmo 1 dice que el varón de Dios, la mujer de Dios,
que ha aprendido a deleitarse en la Biblia es comparada con un árbol que da el fruto a su tiempo. El fruto son las cosas que haces para Dios, pero su hoja no cae. La hoja es tu testimonio y las flores son tu adoración a Dios. Es un árbol con todas sus raíces en su lugar, junto a corrientes de aguas. No puedes tener un árbol ahí por encimita, se te va a caer. Tiene que penetrar profundamente. Y la iglesia es como una red de árboles que estamos anclados en Cristo, pero unos unidos a otros. ¡Qué alegría! Ver a Delfosa de regreso en casa y ver al hermano Adelfo. Hermano Adelfo, me da mucho gusto verlo, porque me gozo cuando vienen. Y ver a los hermanos Lázaro, papás de Roque con él, me llena de alegría. El león y regresó. Noel regresó. ¿Dónde estabas? ¿Dónde andaba la hermana Ramona? Mi carro. Ah, en los grandes lagos. Pero Dios es bueno, hermano. Y nos gozamos. Porque el Señor quiere bendecir nuestras vidas con corrientes de aguas. Fíjense, Ezequiel capítulo 37, vaya conmigo. Vea el poder que Dios tiene. Capítulo 37 de Ezequiel. El valle de los huesos secos. Dice el versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí. Ahora si quieres lo puedes poner. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar. ¿Lo tiene ahí? Ezequiel 37. 37:1. Ezequiel. La mano de Jehová. Ezequiel 36. Ezequiel 37. 37:1. ¿Están listos? Se me puso en un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Hágame una pausa. Un ejército había peleado una batalla y habían quedado los cadáveres en el campo. Las aves de rapiña habían venido, habían comido sus carnes. Los gusanos hicieron su trabajo, se comieron lo que quedó y quedaron los huesos en el sol y quedaron secos. Huesos secos. Cada ser humano tiene 206 de ellos. 206 huesos. Ahora imagínense, por favor, un valle lleno de huesos, muchísimos, dice el pasaje. Versículo 3. Y le pregunta: ¿tú crees que van a vivir? Tú lo sabes, Señor. Pero vea cómo la responsabilidad de que vivan es del profeta. El poder de hacerlos vivir es de Dios. Otra vez, su capacidad de bendecir es más grande que mi capacidad de recibir. Hay mucha gente que no se contenta con el sustento y el abrigo. Ya tengo para comer el día de hoy y digo: y mañana, deja que mañana tenga su propio afán. El pueblo de Israel tenía que ir al campo durante 40 años a colectar el maná que caía del cielo, como semilla de cilantro, dice la escritura, como hojuelas de maíz pequeñitas. Ahora, no caían solamente una porción por cada familia. ¿No se llevó la mía? No. El Señor hacía que se llenase todo el lugar donde estaban de ese maná. Ellos debían tomar un gomer por persona y con eso tenían. Algunos llevaron de más. ¿Y qué pasó con eso? Se les pudrió. Pero entonces aprendieron a llevar de más. Hoy hemos traído chiles, espero haberlos traído. Hoy nos regalaron muchos chiles jalapeños, vamos a ver al final, hay muchos. Pero si no los repartimos, dijo mi esposa, se van a echar a perder, hay que regalarlos, no podemos comprarlos. Habíamos decidido darles de los chiles que teníamos cuando llega el hermano Pablo con 2 botes más de chiles. Dios es bueno, Él sigue derramando. Entonces, la responsabilidad de que vivan los huesos secos es tuya. Aquí era del profeta Ezequiel y le dice:
profetiza sobre estos huesos y diles. Se limpia la garganta para decir: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Esa es la orden de Dios. Versículo 7. Profeticé pues, como me fue mandado, y fíjese bien, un ruido como de marimba. Los huesos suenan a marimba, déjenme decirle. Los huesos tienen sonido. Usted no lo oye porque están cubiertos de carne. Pero un hueso seco suena como a una tecla de piano. Clic, clic, clic. Imagínense el escándalo de un montón, tal vez 200,000 esqueletos armándose, cada uno en su lugar, si de pie o acostados no lo sé, pero dice aquí: oí un gran ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. No el hueso de uno con el hueso de otro, cada hueso con su hueso. Y miré, y entonces dice que subieron los tendones, son como las ligas que amarran a los huesos para que tengan esa movilidad. Tendones, ¿lo está viendo ahí? Y luego dice que subió la carne. El polvo se volvió ahora carne y recubría a cada uno de ellos, creando unos cadáveres sin piel. Todos los músculos estaban en su lugar, las venas. Y dice que, por último, vino piel cubriéndolos por encima de ellos. Entonces ya tenemos 200,000 cadáveres, muy frescos, pero cadáveres al fin. Tienen huesos, tienen tendones, tienen carne, tienen piel, son guerreros, han de ser muy fornidos, pero están ahí muertos. Comparativamente hablando, esto habla del pueblo de Israel que fue disgregado por el mundo y que, como los huesos secos, Dios hizo que vinieran las alías para regresarlos. Tengo una nota para darles. No se acabó el mundo el 27 de septiembre. Vamos a tener cuidado con esos profetas modernos. Pero lo que sí pasó es que el pueblo de Israel regresó para su tierra. Hubo otra alía, la alía del 2015. Eso fue lo que pasó. Vinieron los huesos, vinieron los tendones, vino la carne y ahora vino la piel. Israel está regresando a su tierra, pero aún no tiene el Espíritu de Dios. Aún es una nación en peligro de condenarse. Tenía planes de ir a Israel, pero no logré completar el viaje a África. Y yo, si puedo, me voy hasta Israel. Quería agarrar un avión, pero nadie hizo jalón y algunos no cooperaron. Pero bueno, será otra ocasión, pero no quito todo el renglón. Quiero ir a predicar a Israel. Entonces dice aquí que no había, versículo 8, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Quiero que note la palabra espíritu que está con minúscula. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ahora el Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Note el versículo 10. No está entrando el Espíritu Santo. El 19 de mayo de 1948, a las 6 de la tarde, se organizó por primera vez en los siglos modernos el Estado judío de Israel. Vino el Espíritu y tuvo vida. Inglaterra había regresado la propiedad al pueblo de Israel. Y un año más tarde, en el 49, la ONU reconoció al Estado de Israel como una nación otra vez. Entonces aquí está ya no un pueblo muerto, sino un pueblo vivo, pero espiritualmente siguen muertos. Y dice aquí, versículo 10,
profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así se sentía el pueblo de Israel. Dios mostró en ese valle de los huesos secos el poder del Espíritu Santo para traer vida. Y cuando usted y yo respondemos a la palabra de Dios, lo mismo pasa en nuestras vidas. Estoy contento porque está aquí Nicolás. Y Nicolás es un joven que estamos haciendo amistad ahora, ¿verdad, Nicolás? Nos hablamos, oramos, ayer le hablé por la mañana, le hablaba ayer, y estamos haciendo amistad. Oramos, pero yo le he pedido que lea la Biblia para que él pueda tener esa restauración de la palabra de Dios. Porque además de todo, la Biblia es como una brújula, compás, ¿no? Compás. Una brújula que te marca el norte. Yo siempre digo que para allá, pero creo que no tengo que ligeramente para este lado, ¿verdad? ¿Dónde es el norte? ¿Ya ves? ¿Para allá? El norte está para allá, pensaba que estaba para allá. Bueno, ahora sí la entendí. Al norte. La Biblia es un compás, una brújula que nos dirige, nos da la guía necesaria para nuestra vida. Fíjese, vamos al Salmo 119 de regreso. Dejo una marca ahí donde estamos con su Ezequiel 37. Volvemos al Salmo 119 para ver los versículos 11 y 105. Salmo 119, 11 y 105. Voy a pedir que alguien lo lea, por favor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 105 lo conoce de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, guardamos en el corazón su palabra, la aprendemos de memoria, la meditamos, la masticamos, dijimos la semana pasada, para extraer todo el conocimiento de Dios. No importa si es un versículo solamente, pero que ese versículo haga rema en nuestro corazón. Logos es la palabra para la Biblia. Cuando usted lee Juan capítulo 1, versículo 1, dice en el principio era el verbo, y esa palabra verbo es logos, es Cristo Jesús, es la palabra escrita tal y como está aquí. Pero cuando la lees y viene a tu vida y te habla y te transforma y te dirige, entonces se convierte en rema. Cuando en tu corazón produce esa alegría y ese conocimiento. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la Biblia dice que el Espíritu Santo usa los recursos de la Biblia, no que están en el libro, están en tu corazón. Cuando llega el momento difícil, tú tienes que pelear para Dios y la Biblia se convierte en tu espada. Así que la Biblia es la guía para la vida diaria. Les dije, una copia para cada familia de cómo leer toda la Biblia en un año. Comience con la fecha de hoy. Está fácil. De toda la muerte regresa a la que le toque cuando termine. Que empezó tarde, vuelva otra vez al pasaje, vaya marcando con una palomita lo que has leído. Para ver cuánto leemos toda la Biblia. Salmo 119, versículo 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Que te sean agradables, Señor, que te agrades de mí. Este mundo está perturbado por las drogas, el alcoholismo, el SIDA y tantas plagas modernas. Durante la semana recibí una inyección de hepatitis A para evitar que vaya a tomar agua contaminada y vaya a tener problemas. Dijo la doctora que tome puro refresco embotellado. Sobres. Porque las botellas de agua a veces las tapan rellenadas, tú no te das cuenta. Si no ves si truena o no truena, te pueden dar un vaso de agua contaminada con malaria, hepatitis, o sabe Dios qué más, tifoidea. Así que tiene que ser muy obediente a la doctora. Pero mire si no es bueno Dios. Mi doctora normal, la que tenía ahí en la clínica, ella no sabe nada sobre África y sus viajes.
Dice, mi doctora se fue de vacaciones y la doctora suplente, ella estuvo en África, ministrando, sirviendo como doctora, tiene amigos en África, así que rápido me dijo, esto es todo lo que tiene que hacer. Yo se fue. Me cancelaron la cita. Me la dieron para un día difícil, en un horario difícil, pero una gran bendición. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la Biblia nos dirige a evitar muchos problemas. Nos enseña a tener confianza en Dios. Si dependemos de su palabra, de lo que ella dice, vamos a decir como el salmista, me regocijo en tu palabra. ¿Cuántos problemas? Me preguntaron si quería la de hepatitis B. Le dije, no pienso tener ningún encuentro personal con nadie. Yo tengo mi casa y mi esposa, así que no ocupo eso. Solo se adquiere hepatitis B por relaciones sexuales. No la necesito. Está fácil. ¿Entiendes? ¿Por qué voy a tomar una precaución de una cosa que no necesito? Planeo llevar en mi bolsa artículos de limpieza. Voy a llevar jabón, voy a llevar champús y cosas así para regalar acá. Pero cosas que preserven no necesito. Como no sea benzoato de sodio y sal, no necesito más preservativos que esos. Porque no voy a ir a contaminarme. La palabra de Dios me dirige en caminos de santidad. Pero tercera cosa que hace la Biblia es que es una espada. Es el arma contra los ataques del enemigo. La fe es tu escudo. Pero para poder atacar ocupas tu espada, que es la Biblia. Casi todos los seres vivos tienen defensas naturales. Hasta las rosas tienen espinas. Los leones tienen garras. Los cocodrilos tienen una caparazón muy dura y unos dientotes. El cristiano tiene la Biblia para defenderse de los enemigos espirituales. Los camaleones, ¿cómo son? Se cambian el color de donde están para que no los vean. Se camuflajean. ¿De qué? No, cambian de color. Se mimetizan. Ahora, desgraciadamente, algunos creyentes son como los camaleones. Se mimetizan. Si los amigos están contando chistes, ellos saben el del periquito. Si están estudiando, ellos saben la respuesta de álgebra. Si están en la iglesia, cantan y levantan la mano. Pero si están entre el mundo con alguien que está con un lenguaje obsceno, ellos ganan. Se mimetizan. Miren nomás. La palabra de Dios nos defiende de todo eso. Hay animales que vuelan. Dice la Biblia, huye cual ave a su monte. Escápate como gacela del cazador. No te quedes ahí. No camines con los malos consejeros ni los escuches, ni tampoco te sientes con ellos. Fulano, ven. No, tengo que ir a mi casa, nos vemos. Y te vas. No sé si les conté de San Agustín de Hipona. Creo que sí les conté la historia, pero me gusta mucho esa historia. San Agustín era un muchacho sin temor de Dios y del hombre, con una amante llamada Goya. Conoció la palabra, se entregó a Cristo y no volvió con la Goya. Se le desapareció. El rapto de San Agustín. Años más tarde, la Goya se lo encuentra en el mercado y le grita, Agustín, soy yo. Le hacía señas. Hasta que volteó y le dice, pero yo no soy. Y se fue. Y se fue. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No venga tu pasado a molestarte. No tiene ningún derecho. No sé si voy a asegurarme, pero es parte del plan. Una aseguranza de algunos, no sé, $200,000 o un poco más. Y le digo, Alma, te conviene que me muera porque te va a ir bien. No digas eso. Pero en realidad yo pienso, si llegara a morirme y estoy asegurado, ¿a dónde van los diezmos? A la iglesia. Está bien, ¿no? Igual si me muero y no les dejo nada, está peor la cosa. Pero el punto aquí es que tenemos que huir del peligro. Entender que el diablo tiene garras y dientes y anda como cazador buscando a ver quién se deja devorar. Y fulanito de tal, anda de viaje, así se dice ahora, para no decir que se fue con otra. El mecanismo de defensa del creyente contra Satanás es la palabra de Dios. Jesús nos enseñó, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús le dijo, no solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Qué citó? La Biblia. ¿De qué libro la leyó? Salmo. No, desde chiquito se la sabía. Aprendió desde muy pequeño. 19:11. Ahí le daban bien. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y tomar lo bueno, dice la Escritura. Y hermanos, no le dé hiel a sus hijos. No le dé amargura, dele la palabra del Señor. Después le dice, si eres el Hijo de Dios, aviéntate, ve al pináculo del templo para que sea más espiritual. Lánzate, le dice. Y la Biblia dice, él también conoce la Biblia, que a sus ángeles mandarás al que le di que le guarden. Y le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, dice, no tienes que morirte, nada más híncate y adórame. Te doy todos los reinos de la tierra. Y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es tu herramienta entonces? ¿Cuál es tu arma? La palabra del Señor. ¿Cuál es tu arma de 39? NT 27. Pues la Biblia. Antiguo Testamento, 39 libros. Nuevo Testamento, 27. Es más efectiva que la saca 15 o R20 o carabina 30-30 para los que son más viejos. La palabra es una herramienta y es un arma poderosa. Pablo dice en Efesios capítulo 6 que tenemos que estar equipados con toda la armadura espiritual. El apresto del Evangelio, el yelmo de la salvación. Te ponen un espadazo en la cabeza, tienes tu yelmo de la salvación, te pueden cortar la cabeza. Te tiran los dardos de fuego, sacas el escudo de la fe, te ciñes con el cinto de la verdad. Pero hay una parte que no tiene cobertura en la armadura del cristiano. No está la capa, no. La iglesia tiene que orar unos por otros. Le ruego, por favor, por las misericordias de Cristo, que tome tiempo para orar por el pastor. Voy muy contento, voy muy emocionado, con mucho gozo, anhelo ir a cantarlas allá en su suajil. Pero necesito que ustedes estén en oración. No se quede en su casa, no diga, pastor no va a venir. No, venga, porque no va a venir el pastor. Venga y póngase aquí en el altar de rodillas por el pastor, haga un tiempo para orar para que Dios me use poderosamente. En sus casas, Nicole, tienes que orar por mí. Necesito cobertura espiritual. ¿Quién se compromete a orar por mí? Amén. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. ¿Quién más? Dios lo bendiga. Pues yo necesito que todos se comprometan. La batalla es grande. Hermanos, tenemos entonces que ponernos la armadura, pero que yo vaya bien armado si sus oraciones quedo descubierto. Por último, solamente 4 puntos. La palabra de Dios restaura, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios es una arma poderosísima. Y la cuarta parte es, nos muestra que nuestra nación debe depender del Señor. Simple. Salmo 33, versículo 12. ¿Qué dice Mario? Salmo 33, 12. Habla de una bienaventuranza para los Estados Unidos. Oigo mucha gente maldecir al país. No, que ya está castigado, que ya está condenado, que más le vale que se porte bien. Pero vea, por favor, el Salmo 33, 12. No, Salmo 33. A ver, bien fuerte, Mario, por favor. Léalo conmigo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurado sea Estados Unidos de Norteamérica, porque es nuestra nación. Aquí vivimos. Aquí vivimos. Aquí somos bendecidos. Y bienaventurado el pueblo de Israel, los escogidos de Dios. Por ahí estaba viendo afuera que en el sermón de hoy, que predicaban hace un rato, el tema era escogidos. Pueblo escogido del pueblo de Israel. Pero ustedes y yo somos escogidos para salvación. Vean, el Salmo 33 dice, alegraos, oh justos, en Jehová. Alégrate, cristiano, en Jesucristo. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclámale con arpa, cántale con salterio, con decacordio. No dice con salterio, Ponga mucha atención ahí. Y
salta para Cristo, salta, eso no está en la Biblia. Habla del candor de la danza, pero no del salterio. El salterio es el papá del harpsicordio y el harpsicordio es papá del piano, que es papá del keyboard, toda la familia completa. Así que el salterio es el teclado que estamos usando ahí. Dice, hacedlo bien, cantad de cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Qué ama el Señor? La justicia y juicio. Pero dice que la tierra está llena de la misericordia del Señor. En cambio, el Salmo 32 presenta a un hombre que estaba viviendo en pecado y que sentía que por su pecado, por su iniquidad, estaba secándose su corazón porque no tenía la palabra de Dios. Se secaban sus huesos, dice el 32, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Si el cristiano que se deleita en la palabra de Dios es como un árbol junto a corrientes de agua que da fruto a tiempo, el hombre sin Cristo, el hombre en pecado, dice el versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré de no incurrir en iniquidad. David está confesando que él había cometido el pecado de adulterio. Él estaba casado y se acostó con una mujer casada llamada Betsabé y cometió adulterio y se gozaba en el adulterio muy contento, pero Dios lo castigó y mató al hijo de esa relación. Y entonces comenzó a secarse su pasto verde, se puso seco y quemado, sus huesos se envejecieron. Por eso dice, mi pecado confesé, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Sabes qué es la iniquidad? Cuando cubres tu pecado con algo más malo. No le pidió perdón a Urias el Eteo. No, lo mandó a matar. Primero lo emborrachó, lo quiso engañar, no pudo, entonces lo mató. Al pecado del adulterio, haber faltado al respeto a esa casa, a ese hombre, a esa mujer y a su pueblo, le añadió un asesinato. Él fue la mano ejecutora, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama cuando alguien mata a matar a otro? El actor. ¿Cómo se llama cuando alguien es el autor ejecutivo? Autor intelectual, derechos reservados. Y ante eso tienes el pago de tu pecado. Dice el salmista, pero no me quedé callado y te pedí perdón. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti el santo en todo tiempo. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Déjeme decirle algo. No necesitamos que nadie nos canonice. Hemos sido santificados por la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Somos santos. Y dice aquí, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6, parte B. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y vea por favor, cuando cambia, cuando su vida es restaurada, cuando Él ha venido al perdón, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. El Señor te va a dirigir por el camino de santidad. Oremos para que este país pueda volverse a Él y arrepentirse de su maldad. Estados Unidos ha hecho muchos dioses en la política y en el deporte y en la cultura y en el arte y en tantas cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas imágenes de ninguna cosa que esté en el cielo. Hay gente que carga una cruz en el pecho. Si la cruz está vacía no tengo problemas. Pero si la cruz está llena, entonces tengo muchos problemas con eso porque mi Señor Jesucristo no está en la tumba.
Él resucitó. Y si no le pongo otra vez la hora de tanto la semana pasada. Pero Él no está en la tumba, Él no está en la cruz. La Biblia dice que el único Dios verdadero, el Dios eterno, es el autor de la palabra, el Dios trino y uno, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y esto tenemos que enseñarlo a otros. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo, y Él es poderoso para salvarme, para guardar mi depósito para el día de Jesucristo. Me preguntaban, hermanos, si yo pensaba que se acababa el mundo el 27 o el 25 o el 14 o el 15. Y yo les decía, voy a ir a África. Tengo un boleto comprado. Dios a mí no me ha dicho nada. No me ha dado un fax, una nota. No, es en serio, a mí no me ha dicho nada. Yo sé que viene y lo espero. Y si cuando yo esté volando para África, Él viene, aleluya, Él está en el camino viejo. Allá nos vemos. Ahí volaremos juntos por el camino. Veremos mi sala, yo voy a volar, pero no a África, al cielo. Así que, por favor, quiero que entienda que debe dedicar tiempo a la palabra de Dios para que usted tome de ese manantial de vida y que fluya y que llene a usted y a su esposa y a sus hijos y a sus vecinos y a sus amigos y a sus conocidos y también a sus enemigos. Que los llene de la palabra del Señor. Escriba una pequeña nota. Sus niños están haciendo ahorita unos llaveros con hermana Mari. Hoy van a ver Romanos capítulo 6:23, creo. Y van a hacer un llaverito con varios textos para que puedan ellos evangelizar. Pero realmente tenemos niños muy bendecidos. Tenemos un buen departamento de educación cristiana y me entiendo porque tenemos un momento de dirección de negocios. Pero hermanos, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de su voluntad, pagamos las consecuencias, como lo pasó con David. Por eso hay que leer la Biblia, no nada más como una guía para nuestras personas o familias, sino también para los problemas de la nación. Encomendar al Señor nuestro país y seremos una nación gozosa. Acerquémonos a la Biblia con la expectación de que en ella encontraremos el camino para el gozo verdadero y entonces la misma lectura de la Biblia se convierte en gozo para nosotros. Quiero invitarte a que tomes esa decisión de leer la palabra de Dios durante este año completa, que la leas una vez más y que dejes que el Señor dirija tu vida en su perfecta voluntad. Déjame hacer una pausa. Hoy tenemos una pequeña sesión de negocios, estamos en el mes de los nombramientos y voy a pedir a Alberto venga por favor porque necesitamos hacer unos ajustes que son importantes porque en octubre tenemos que ya iniciar con nuevos responsables de los ministerios y estamos en octubre. Así que técnicamente hoy tienen que entregar sus puestos los que estaban trabajando y que no van a continuar y hoy, el primer domingo de octubre, comenzará el nuevo grupo de trabajo. Por ejemplo, hermano Rómulo, ellos han concluido su trabajo y estamos recomendando para este ministerio al pastor Rubén y la hermana Esther para tomar el lugar de Rómulo y Tinita en el ministerio de comunión. Bajo este ministerio entran 3 grupos grandes que son despensas, que está nuestra hermana Olivia, paseos, que está nuestro hermano Polonio, y las fiestas, donde trabaja la hermana Jovita y otros más. Así que vamos a sustituir a Rómulo y a Tinita, que han pedido concluir este año, para recomendar a la iglesia para que su lugar, hermana Esther, el hermano Rubén está en Sacramento ministrando a un hermano de la prisión que nomás salió de la cárcel, se anda portando mal y puede poner una arrastrada a ver si se compone. Así que es la primera recomendación que tengo para ustedes.